Maduro marca un momento clave en la resistencia de Venezuela ante los sectores de derecha y potencias extranjeras. Un ejemplo positivo es la reapertura de los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela, que permitió un incremento del 47% en las exportaciones colombianas hacia la República Bolivariana, alcanzando los $1.000 millones. Esto demuestra que la cooperación es posible, pese a los esfuerzos de la extrema derecha por sabotear estos avances. Las sanciones económicas impuestas contra Venezuela no son más que una herramienta de guerra económica. Estas medidas buscan estrangular al país financieramente y disciplinar a cualquier nación que se atreva a construir un modelo soberano y alternativo. Sin embargo, esto, lejos de debilitar al gobierno, ha afectado de manera grave y directa las condiciones de vida del pueblo venezolano. Mientras tanto, países como Qatar o Arabia Saudita, conocidos por sus grandes violaciones a derechos humanos, son aliados comerciales de Occidente. ¿Por qué este doble estándar con Venezuela? La respuesta está en su modelo soberano y su oposición al neoliberalismo. En los medios internacionales, Venezuela es caracterizada como una dictadura, ignorando que cuenta con un sistema constitucional y una oposición activa en el Parlamento. Por otro lado, la oposición venezolana, liderada por figuras como María Corina Machado, sigue dependiendo de actores externos para alcanzar el poder. Su fracaso más reciente fue el intento de Edmundo González por desestabilizar el país durante la juramentación presidencial. En este sentido, son preocupantes las recientes declaraciones de Álvaro Uribe, quien pidió apoyo de Naciones Unidas para intervenir militarmente en Venezuela. Este tipo de postura refleja la obsesiva vocación por la violencia que caracteriza a la ultraderecha colombiana. En contraste, el gobierno de Gustavo Petro ha optado por una postura prudente, estratégica, preservando el diálogo. Este enfoque, simbolizado en el equilibrio demostrado al no asistir a la juramentación de Maduro, pero enviar a su embajador, muestra un esfuerzo por defender los intereses de Colombia mientras se busca una solución política a la crisis venezolana. La unidad latinoamericana es clave. Las fuerzas progresistas deben rechazar las narrativas que justifican el intervencionismo y reforzar su solidaridad con Venezuela. La resistencia del pueblo venezolano, a pesar de las sanciones, las constantes agresiones y la invisibilización de los medios tradicionales, es un recordatorio de que otro mundo es posible. Frente a las sanciones y las agresiones, Venezuela nos recuerda que la lucha por la soberanía no es solo suya, sino de toda América Latina. La reciente toma de posición de Nicolás Maduro no es un ejemplo de resistencia en avance, sino un intento burdo por mantener un poder que ha afectado durante años a millones de venezolanos. Aunque algunos lo presentan como una muestra de berraquera frente a ataques externos, la situación en el país es más grave. Su gobierno ha llevado a una crisis humanitaria y económica sin precedentes, obligando a millones de personas a abandonar sus vidas con tal de subsistir en otros países, donde son tratados como menos que humanos en muchas situaciones. Se ha destacado la reapertura en la frontera entre Colombia y Venezuela como un gran logro con el cual nos hemos llenado la boca en reiteradas veces. Sin embargo, esto no resuelve el colapso general en el país. Aunque las exportaciones colombianas hacia Venezuela han aumentado, este comercio ocurre en un contexto de crisis y desigualdad, donde no se logra ver un cambio real o lo suficientemente significativo como para que se trate de un intercambio útil. Hablar de cooperación sin reconocer problemas como la corrupción, el deterioro de la infraestructura y la realidad de la producción nacional es una cosa bastante engañosa. También es preocupante que se defienda el gobierno de Maduro bajo el argumento de combatir al imperialismo, poniendo la lucha ideológica sobre la vida de millones de personas, como si fuera un debate y no una crisis que recae únicamente en el pueblo. Este discurso oculta las violaciones de los derechos humanos que han sido documentadas por organizaciones internacionales, persecuciones políticas, detenciones injustas y censura a medios de comunicación son parte del día a día en Venezuela. Hablar de soberanía pierde sentido cuando se gobierna a costa de la libertad de las personas. La postura del gobierno colombiano, que busca el diálogo con Venezuela, es un paso importante, pero no debe confundirse con un apoyo al régimen. Aunque es necesario mantener la paz en la frontera, también es importante que Colombia exija el respeto a los derechos de los venezolanos, ya sea en forma de unas elecciones democráticas y transparentes o prestando garantías a aquellos que aún siguen dentro del país. La diplomacia no puede significar ignorar las injusticias. Finalmente, resulta contradictorio criticar a otros países por supuestas faltas democráticas mientras se defienda un gobierno que cae en estas de forma continua, además de descarado. No se puede hablar de resistencia si el precio que pagan las personas es su libertad y seguridad. En lugar de aplaudirle los juegos inmaduros a Maduro,
La verdadera ayuda y solidaridad del pueblo venezolano debe enfocarse en exigir soluciones de verdad, y no un futuro brillante en cuanto el imperialismo sea derrotado. Mientras en casa de la gente se muere de hambre. Venezuela no necesita más discursos que justifiquen la opresión, la crueldad y el desinterés del poder. Necesita un cambio real que le permita a su gente recuperar la esperanza en el futuro. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre el nuevo álbum de Bad Bunny titulado Debí tirar más fotos. Es una obra que encapsula la esencia de Puerto Rico, fusionando géneros tradicionales con ritmos contemporáneos y abordando temas sociopolíticos de relevancia. Este trabajo no solo se destaca por su innovación musical, sino también por su profunda conexión con la identidad puertorriqueña. Desde el inicio, el álbum sorprende con una mezcla de géneros y canciones como Nueva York incorporan muestras de un verano en Nueva York de El Gran Combo de Puerto Rico, transitando hacia una fusión de reggaeton y dembow que evoca éxitos anteriores como Titi me preguntó. Esta combinación de sonidos rinde homenaje a la diáspora puertorriqueña en Nueva York, estableciendo un puente entre generaciones y geografías. Baile Inolvidable se destaca como una joya dentro del álbum, presentando una orquesta de salsa en vivo compuesta por estudiantes de la Escuela Libre de Música. Esta pista es considerada una sucesora espiritual de Después de la Playa, mostrando la versatilidad de Bad Bunny al navegar entre géneros y su compromiso con la promoción de la música tradicional de la isla. Más allá de su riqueza musical, el álbum aborda con valentía temas sociopolíticos que afectan a Puerto Rico. Canciones como Turista critican el turismo desinformado y la gentrificación, comparando las relaciones pasajeras con la actitud de los visitantes que disfrutan de la isla sin enfrentar sus desafíos cotidianos. Lo que le pasó a Hawái fusiona elementos de jíbaro y synth pop, utilizando instrumentos tradicionales como el güiro y la guitarra. En esta pista, Bad Bunny expresa su preocupación por la gentrificación y advierte sobre los peligros de que Puerto Rico siga el camino de Hawái en términos de pérdida cultural y el desplazamiento de las comunidades locales. Uno de los logros más notables de este álbum es su capacidad para atraer a diferentes generaciones, al incorporar referencias musicales y culturales que resuenan tanto en jóvenes como en adultos. Bad Bunny logra cerrar brechas generacionales y unir a la comunidad puertorriqueña en torno a su música. El lanzamiento del álbum estuvo acompañado de una cuidada estética visual. La portada, que muestra dos sillas de plástico blancas en un entorno natural con árboles de plátano, evoca la simplicidad y la belleza de la vida cotidiana en Puerto Rico. Además, el artista ha sido visto luciendo la tradicional guayabera, una prenda emblemática de la cultura caribeña, subrayando su orgullo por sus raíces y su deseo de promover la identidad puertorriqueña en el escenario global. Desde su lanzamiento, Debí tirar más fotos ha recibido elogios de la crítica y ha resonado profundamente entre los oyentes. Publicaciones como Rolling Stone lo han descrito como un álbum autóctono, jubiloso y fresco, destacando su autenticidad y relevancia. Además, ha logrado posicionarse entre los primeros lugares de las listas de éxitos en todo el mundo, superando artistas internacionales y reafirmando la influencia global de Bad Bunny. En conclusión, Debí tirar más fotos es una obra que trasciende lo musical, sirviendo como un testimonio del amor del artista por Puerto Rico y su compromiso con abordar temas relevantes para su comunidad. A través de una fusión magistral de géneros, letras profundas y una estética cuidada, el álbum se erige como una pieza esencial de la discografía del artista y en la música latina contemporánea.